Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio de los domingos en Lecturas para Todos, donde solemos detenernos más en algunos aspectos de los libros, comentar algunos detalles. Generalmente nos hemos concentrado en libros ilustrados, pero hoy nos encontramos con un señor que se llama Mark Danielowski, autor de este libro, que es una maravilla, literariamente y gráficamente hablando, que se llama La Casa de Ocas. Es publicado por Alfa Decay y Pálido Fuego en español, por el señor Javier Calvo. Y el libro, además de ser una maravilla literaria, como ya dije, narra una historia de terror que básicamente, ojo, porque tiene muchísimas más subtramas, narra la historia de una casa que es más grande por dentro que por fuera y donde se van a encontrar una serie de cosas muy peculiares. Pero una de las cosas más relevantes de este libro es que uno viene con dos tipografías porque son dos historias que se entremezclan y dos, el escritor empieza a jugar con lo que van a ser unos gigantescos pies de página que son supremamente necesarios, en este caso no se pueden saltar, donde empiezan también a dialogar los dos autores, por así decirlo. Entonces nos vamos encontrando con esto y posteriormente nos podemos encontrar con este tipo de cosas. Aquí la tipografía, que no cambia como tal, empieza a jugar con el espacio en el papel. Entonces tenemos formas de marcar el espacio, por ejemplo, el gran tamaño de una caverna con esto, con pequeñas apariciones de la letra y un gran espacio en blanco en el papel, que por ejemplo, aquí están recorriendo un laberinto, entonces empieza por la parte de abajo, pero luego puede ir subiendo o puede irse metiendo por otros lados. Entonces, aquí es muy importante esta parte tipográfica, esta parte de juego. Esto creo que se llama maquetado en los libros. Entonces el maquetado resulta completamente demencial en algunos momentos, tanto así que la cosa puede empezar a complicarse cuando empieza simplemente a trabajar una palabra por página, ¿sí? E incluso empieza luego a hacer observaciones sobre cómo debería ser esa palabra. Pero más aún la cosa todavía se complica más cuando la tipografía comienza o la maquetada comienza a hacer este tipo de juegos. Entonces, literalmente, como autor o como lector, perdón, tenemos que empezar a saltar, tenemos que empezar a mover el libro y definitivamente Danielowski no nos deja en paz, porque puede luego resultar haciendo cosas como esas y a medida que uno va leyendo el libro encuentra la justeza, lo enormemente necesario que es que lo haga. Incluso ahora juega con los pie de páginas con diferentes tipos de formas. Y cambia también de dirección la narración como tal. Entonces, este tipo de cosas solamente se las he visto a Danielowski y son absolutamente preciosas, compone un libro único. Esto, por ejemplo, es una cosa, la locura de estas páginas, porque los pie de páginas comienzan a jugar por todo lado y hay uno que salta de página en página como una suerte de túnel infernal y luego empiezan a aparecer unos sobre otros en todas las direcciones y uno se siente completamente perdido girando el libro hacia toda parte. Esto es entonces La Casa de Ocas de Danielowski, pero Danielowski no solamente escribió este libro, de hecho ha escrito varios más en español, solamente tenemos este y tenemos esta otra belleza que recientemente llegó a mis manos, que se llama La Espada de los 50 años. Aquí Danielowski va a jugar con otro elemento y es el bordado y lo hace y los colores y lo hace desde el principio, ¿sí? Entonces, estos bordados van a ser importantísimos porque además el tipo, en lugar de decir dijo tal, dijo tal, dijo tal, construye a través de las comillas de colores a los diferentes personajes y lo hace desde el principio. Entonces nos dice desde aquí:
Tal vez porque la crónica de cualquier relato de fantasmas es en sí otro relato de fantasmas, es decir, un relato completamente distinto, suponiendo que algo de lo que sigue se puede considerar en justicia, un relato de fantasmas en lugar de un artefacto que escarba en los mecanismos, prejuicios y expresiones extrañamente sesgadas de las 5 personas. Me voy a saltar todo el guión, o bien la representa exhaustivamente por medio de frases caracterizadoras, referencias temporales y una legión de comillas irremediablemente anidadas dentro de otros nidos reiterativos de aún más comillas, a fin de delinear sus entrevistas respectivas y realizadas de forma independiente, se usarán en cambio comillas de colores, y ahí los numera cada uno asignándola con un color. Y luego nos advierte, donde no aparezcan comillas hay que esperar lo peor. La irrupción de alguien que no es ninguna de las personas ya mencionadas, el lector, o ni siquiera el autor, que hay que aclararlo a modo de añadido, no ha hecho más que poner juntos estos fragmentos reunidos y relacionados, a fin de presentar aquí la crónica bastante peculiar y tal vez completamente alternativa de una velada de octubre que acaeció en el este de Texas. Y aquí nos vamos a encontrar entonces con un relato que juega con la ilustración, en este caso de bordado, me encanta cuando juegan con el bordado, y empieza a suceder esto. Por ejemplo, aquí empiezan a haber cortes. Por donde pasan los hilos, la palabra se separa. ¿Sí? Y obviamente estamos hablando de espadas, así que va a ser completamente necesario. De nuevo tenemos estos juegos con patrones de una sola frase en una sola página. Esto es muy propio de la literatura infantil, por ejemplo, esta forma de las figuras, de la tipografía que cambia de dirección en cuanto hay viento o algo así. Y aquí lo representa muy bien. Pero además, volvemos, estamos hablando, aquí hay algo muy propio del libro ilustrado o también del libro álbum, y es que a medida, por ejemplo, de manera que Tadford obedeció, este es un baúl, y abrió el primer pestillo. Entonces aquí vamos viendo cómo los pestillos del baúl se van abriendo. ¿Sí? Y finalmente vamos a encontrar cómo esta página con los cortes y dice, mirad de cerca, niños, esto no es más que una bobada descomunal, y entonces ve linda Kit para subrayar. Entonces vemos otra vez que las frases están completamente atravesadas nuevamente por las puntadas, que son cortes, porque de lo que nos va a hablar ahí es de cortes. Para subrayar aún más su afirmación, procedió a blandir y sin ningún efecto al herirse, cortarse, atravesarse, desollarse, acuchillarse, pincharse, punzarse, cegarse, clavarse, cercenarse, perforarse, rascarse, hendirse, apuñalarse y remacharse con la empuñadura por todo, a sí misma, por todo su cuerpo, por todos lados. Entonces, estos dos libros, además maravillosos, que los invito a leer, son un verdadero jolgorio para la vista. Uno disfruta mucho y se angustia mucho también con muchos de los efectos que le da Danielowski. Y bueno, quería invitarlos entonces a conocer estos dos libros, La Casa de Hojas, La Espada de los 50 años, donde la tipografía es una protagonista adicional, el maquetado, perdón. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo.